Eh, a continuación de nuestro video vamos a mostrar cómo es que efectivamente un motor, desafortunadamente cuando se hace un tipo de conexión o se instala un tipo de controladora, que el motor estando en buenas condiciones y lo estamos llevando a, digamos que a fallar. ¿Qué ocurre en este caso? Eh, ya lo he dicho en unas ocasiones, cuando el motor no está debidamente en fase, suele ocurrir que el cable se nos va a calentar y podremos notar que el motor en vacío nos funcione bien, incluso él va a acelerar, pero va a haber un sonido ahí como algo extraño. Que si le damos reversa, podremos notar que se le van a escuchar ruidos al motor. Cuando lo descargamos ya al suelo y está soportando la moto, el motor en algunos momentos se nos va a desplazar y va a generar también un ruido que no es normal. Pero hay que tener en cuenta que una de las cosas más en particulares hay que tener en cuenta ahí es que el ruido o el sonido y el calentamiento en el cable es muy importante, que también podremos notar sobrecalentamiento en el motor. Entonces vamos a ver, en este caso, acerquemos la cámara, ya esto está obviamente desconectado. Entonces podemos notar a simple vista, eh, que todo el embobinado se ve bien, no se ve el embobinado afectado. Entonces uno pensará, pero ¿qué le pasó al motor? Al hacerle pruebas, obviamente en este caso el motor no está en contacto con el núcleo, pero vamos a ver que efectivamente una bobina sí falló. Y entonces para eso acercamos acá la cámara y ahí vemos una bobina quemada. Ahí alcanzamos a ver los cables quemados. Y es la única, no vamos, por lo regular a veces no suele ocurrir de que pase en dos bobinas a la vez. Vamos a darle vuelta, queríamos nosotros mostrarle que hemos cortado gran parte para mostrarle. Entonces mire, para eso hemos cortado todo y mire, vemos hasta aquí todas, pues lo menos es cortar esto, pero queríamos diferenciar y efectivamente se ven en buen estado, pero miremos esta en especial, mire. Y ahí se evidencia pues que esta bobina fue la que se afectó. Eso ocurre porque, como ya lo he dicho, recordemos que el motor tiene 3 fases de trabajo, la controladora tiene 3 y la controladora la va rotando. De estas 3 fases o cables de entrada de energía, la controladora va haciendo intercambio entre positivo y negativo, un cambio de potencia o de carga de energía para hacer que esto haga que los imanes se desplacen y pues obviamente se genere el movimiento mecánico, que es lo que se busca. Entonces, hasta ahí es una de las razones por la cual muchas veces los motores fallan. Aquí han llegado ya varios así y desafortunadamente era un motor que no tenía por qué fallar, pero pues falló. Entonces, una vez más queremos mostrar y indicar a la gente que, pues, que tenga cuidado cuando conectan un motor. Por eso hacemos el video y hacemos la aclaración, para que pues efectivamente se vea por qué. Entonces, señores, gracias por ver el video y no se les olvide compartir. Bueno, esto es lo que le hemos traído, se le ha retirado al ranurado, al motor. Entonces, acerquemos la cámara y pues se puede notar, a excepción de un resto de bobinas en buen estado, que si yo les voy quitando el aislante, las que se pueden retirar, porque esto incluso le habían echado hasta epóxico, porque eso no se debería usar. Ahí alcanza a despegar y como vemos pues realmente eso está en buen estado, ¿eh? Esto está en buen estado y así están todas, a excepción de esta,
Mira, ahí al haberla sacado ya podemos ver efectivamente que la bobina se quemó. Entonces, ¿cuáles son las causas por las cuales un motor que no lo justifica, que haya fallado, ha ocurrido? En algunos casos con las controladoras, las que traen función de fluxing o debilitamiento de campo, esa función hay un parámetro que hay que tenerlo en cuenta al momento de modificarlo. Si ese parámetro lo subimos o se le agrega demasiado número, el motor va a acelerar. Pero estamos limitándolo porque internamente eso genera una frecuencia y ese lleva a que el motor falle. También lo que ya les mencionaba, que si tenemos el motor en el momento de la instalación, o sea, lo estamos haciendo las conexiones, el motor nos funciona y efectivamente al momento de iniciar le escuchamos ese sonido, ese gruñido como él gira, esa es una señal de que el motor no está debidamente, como decir, en fase o alineado, digamos, entre los tres internamente para el orden que debe de hacer la secuencia, porque no va a coincidir con la señal que mandan los sensores a la controladora. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta y ahí vemos un ejemplo de lo que ocurre cuando pues estamos instalando una controladora y hay cosas que a veces nos hace falta conocerlas, haberlas vivido como experiencia, porque realmente situaciones como esta no se ven en ningún lado. Yo las pongo en conocimiento, las traigo, son situaciones que yo he vivido, que he tenido que afrontar, que he tenido que correr. Y pues como lo digo, en el momento en que lo he pasado, he encontrado cuando los motores funcionan, pero comienza a calentarse el cable, el sonido, el ruido de más, el no arranque en el momento. Y cuando el motor está debidamente en fase, no funciona. Hay que aclarar otra cosa. Cuando al motor le ocurre esto, que efectivamente se nos afecta una sola bobina, que en este caso fue una sola, aquí se pierde el trabajo de magnetización. Vamos a tomar este ejemplo con este hilo. Entonces el ejemplo sería el siguiente. Supongamos que esto es una bobina y aquí va el imán. Bueno, hagámoslo acá que es como más fácil. Esto es una bobina, entonces aquí estaría el imán y está la bobina. Dependiendo del número de vueltas, va a ser la respuesta del ranurado, en este caso el campo metálico, las láminas de acero al silicio que están ahí, dependiendo del número de vueltas, va a ser la respuesta de esa magnetización. Esa magnetización, el metal entra a proporcionar un campo magnético que se va a chocar contra los imanes, que al intercambiarse hacen que el imán se vaya desplazando, se vaya deslizando. Esa magnetización, cuando por alguna circunstancia el mismo cable, vamos al ejemplo, el mismo cable que está enrollado, entonces pongo el ejemplo, este pasó y se encuentra con el otro y hacen contacto, pues siempre va a haber contacto. Vamos a mostrar por ejemplo uno que está acá recientemente ya terminado, está listo para salir. Entonces todos los hilos prácticamente hacen contacto entre sí y lo mismo al otro lado. Entonces es como para mostrar de que no se trata de que al cruzar yo o enlazarlo entre el otro, entonces ese contacto vaya
hacer entre el cobre, sino estamos hablando de un contacto prácticamente entre el esmaltado. Entonces resulta que si el cable ya se maltrató y está haciendo contacto entre sí, cuando cargue la energía, ya esto no va a cumplir la función de magnetización, y ahí por eso también se presentan en algunos casos, cuando ya tenemos una afectación del embobinado, en algunos casos el motor nos va a presentar un ruido, ¿por qué? Cuando se hace el cambio de la secuencia internamente de los 360 grados, como hay una bobina que está afectada, entonces en ese núcleo, como podemos decir, en el que va acá, este es un núcleo que va a responder diferente al momento de magnetizar el imán, porque todos tienen que cumplir la misma función. Entonces va a ocurrir que el motor nos va a proporcionar ruidos y movimientos no acorde, y por eso se crean los ruidos. Esa es la situación. Entonces, ¿cómo surge esa situación? Primero, lo del flux. Cuando se le aumenta mucho, llevamos el motor a eso, porque ese es un parámetro que hay que ajustarlo de acuerdo a una tabla. ¿Qué se tiene en cuenta? El tamaño del imán, el ranurado y el número de vueltas que tienen por el número de hilos. Fíjense que hay una pequeña fórmula que hay que tenerla en cuenta. Cuando hacemos el proceso de instalación y efectivamente seguimos y resulta de que uno de los cables se nos comienzan a calentar y se nos calienta el motor, entonces estamos haciendo un debilitamiento en el esmaltado, y eso hace que el cable pues ya comience a hacer contacto entre sí, entonces se pierde esa magnetización, porque al ellos estar en contacto entre sí, claro, por ejemplo yo acá llego y le doy una vuelta, dos vueltas, pero resulta que el cable está haciendo contacto entre sí, entonces realmente no sería de que yo le esté dando una ni dos vueltas, sino estamos hablando de que está cumpliendo la misma función, o sea, no habría diferencia entre las vueltas. Eso como para tenerlo en cuenta. Y fíjense que hay la importancia de por lo menos tener claro qué tipo de controladora vamos a utilizar. Como en el caso de lo que yo siempre vengo diciendo, pues en el caso de una controladora Kelly, estas controladoras, esto realmente no es necesario ponerse uno ahí a buscar. Eh, no, ella se le da a reconocer el motor, autoidentificar, y tan pronto si los sensores están bien, ella va a funcionar. Claro, la controladora no detecta el estado del motor. Nos puede mostrar la temperatura del motor, pero no detecta el estado del motor. La controladora lo que sí nos va a mostrar es un estado del sensor. Cuando el sensor está defectuoso, pues obviamente nos va a arrojar error de sensores, pero no en el momento de hacer de programar la controladora para que reconozca un motor, pero resulta que la controladora tiene afectación en el ranurado o en el embobinado, la controladora eso no nos lo va a descartar. Entonces, así una vez más hacemos damos por acá esta pequeña aclaración, porque pues esto tiene mucho trasfondo. Hay otras cositas que no las queremos todavía poner en conocimiento. Ya llegará el momento, estamos mirando qué otras alternativas podemos ofrecer, sobre todo soluciones ahí de momento, porque es que ya hay otras que son como más delicadas y es necesario aclararlas bien, pero sobre todo eh, que se nos valore el trabajo. Entonces, señores, no más palabras, recordemos que es la causa por la cual un motor falla y vemos como el resto, y eso no se puede no, esto no es posible repararlo, sino ya toca es reembobinar, y es una situación que se puede evitar. Entonces, señores, muchas gracias por ver el video. Para mí es un gusto contar con su apoyo, con los que me escriben y me felicitan. Muchas gracias, porque realmente es lo que más lo motiva a uno a continuar con esto. Esto es de tiempo, y ese tiempo pues a uno también le representa en algunas cosas otras particularidades, y pues lo que más me agrada es contar con su apoyo, y no se les olvide que nos pueden seguir en otras redes sociales, y si la información es tan buena, compartirla.